6 meses de embarazo. Yo estaba en nuestra cocina, preparando la cena como todas las noches, cuando mi esposo entró. De repente, sin previo aviso, sin que yo pudiera preparar mi corazón para lo que vendría, él habló. Habló con voz clara, perfecta, sin ningún impedimento. No soy sordo, me dijo mirándome directamente a los ojos. Nunca lo fui. En ese momento sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Durante años, yo había aprendido lenguaje de señas solo para comunicarme con él. Había dejado mi carrera profesional porque él me convenció de que necesitaba mi atención completa. Había vivido en silencio, literalmente en silencio, adaptando cada aspecto de mi vida a lo que yo creía era su discapacidad. Y ahora, con mi vientre de 6 meses, con nuestro bebé creciendo dentro de mí, descubría que todo había sido una mentira calculada. Cada conversación que tuvimos usando las manos, cada vez que yo bajé la voz en nuestra casa pensando que no importaba, cada sacrificio que hice creyendo que estaba ayudando al hombre que amaba, todo fue una farsa. Él había escuchado cada palabra, cada conversación telefónica con mi madre, cada llanto mío en la regadera cuando me sentía sola en nuestro matrimonio silencioso. Lo escuchó todo y nunca dijo nada. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa noche en la cocina fue cuando mi mundo se derrumbó, pero para entender realmente la magnitud de esta traición, necesito llevarte al principio. Necesito que conozcas quién era yo antes de convertirme en la mujer que aceptó vivir en silencio por amor. Mi nombre es Patricia y hoy tengo 68 años. Cuando todo esto comenzó, yo tenía 32, una edad que en mi familia se consideraba peligrosamente cercana a quedarme soltera para siempre. Crecí en Puebla, en una familia tradicional donde mi madre, doña Cecilia, nunca perdía oportunidad de recordarme que el reloj biológico no esperaba a nadie. Cada reunión familiar se convertía en un interrogatorio. Cada boda de una prima menor que yo era como recibir una bofetada. Yo había estudiado contaduría en la universidad, algo de lo que estaba muy orgullosa. Trabajaba en una firma importante en la Ciudad de México. Había logrado ascender a una posición de supervisora, ganaba bien, tenía mi propio departamento. Pero para mi madre, nada de eso importaba si no tenía un esposo y una familia. Patricia, el dinero no te va a calentar en las noches, me decía constantemente. ¿De qué sirve tanto estudio si vas a terminar sola? Sus palabras eran como gotas de agua cayendo sobre una piedra. Poco a poco fueron desgastándome. Empecé a creer que tal vez tenía razón, que tal vez mi independencia era solo una forma de esconder mi fracaso como mujer. Mis amigas ya estaban casadas, algunas con hijos en la primaria. Yo era la única en mi círculo que seguía asistiendo sola a los eventos sociales. La presión era constante, sofocante, y con el tiempo comenzó a cambiar la forma en que me veía a mí misma. Dejé de sentirme exitosa y empecé a sentirme incompleta. Fue en ese estado de vulnerabilidad que conocí a Roberto. Fue en una conferencia de tecnología, donde mi firma era uno de los patrocinadores. Yo estaba a cargo de supervisar nuestra participación en el evento. Él era uno de los expositores, un empresario del sector tecnológico que había hecho fortuna desarrollando aplicaciones. Cuando me lo presentaron, lo primero que noté fue su apariencia impecable. Traje italiano, reloj suizo, esa seguridad que solo da el dinero. Lo segundo que noté fue que se comunicaba a través de una intérprete de lenguaje de señas. Roberto es sordo de nacimiento, me explicó el organizador del evento. Pero no dejes que eso te engañe. Es uno de los cerebros más brillantes en tecnología de toda Latinoamérica. Durante el evento, nuestras miradas se cruzaron varias veces. Había algo en la forma en que me observaba que me hacía sentir especial, vista de verdad. Al final de su conferencia, se acercó a mí con su intérprete. A través de ella, me invitó a cenar. Yo acepté, intrigada por este hombre exitoso que parecía genuinamente interesado en mí. Esa primera cena fue mágica.
A pesar de la barrera del lenguaje, o tal vez precisamente por ella, nuestra comunicación se sentía profunda, significativa. Cada gesto tenía peso, cada expresión facial importaba. Él escribía cosas en su teléfono para mostrarme, yo hacía lo mismo. Nos reímos, conectamos. Cuando llegué a casa esa noche, llamé a mi madre emocionada. Mamá, conocí a alguien especial. Su respuesta fue inmediata y predecible. ¿Es soltero? ¿Tiene buen trabajo? Cuando le conté que era sordo, hubo un silencio. Luego dijo, bueno, mija, nadie es perfecto, y a tu edad no puedes darte el lujo de ser tan exigente. Roberto y yo comenzamos a vernos regularmente. Él viajaba seguido a la Ciudad de México por negocios, y yo empecé a esperar sus visitas con una ansiedad que no había sentido nunca. Me inscribí en clases de lenguaje de señas. Dedicaba mis noches a practicar frente al espejo. Memorizaba cada seña, cada expresión. Quería poder hablar con él sin intermediarios, sin intérpretes, solo nosotros dos. Mis compañeros de trabajo notaron el cambio en mí. Llegaba sonriendo a la oficina, revisaba constantemente mi teléfono esperando sus mensajes. Por primera vez en años, me sentía como las protagonistas de las telenovelas que veía mi madre, enamorada, ilusionada, con mariposas en el estómago. Roberto era atento de maneras que ningún otro hombre había sido conmigo. Me enviaba flores a la oficina, planeaba citas elaboradas, me presentó a su círculo social de empresarios y profesionales. Yo me sentía como Cenicienta en el baile. Aquí estaba este hombre guapo, exitoso, millonario, que me había escogido a mí entre todas las mujeres que seguramente lo perseguían. A los 6 meses de conocernos, Roberto me pidió matrimonio. Lo hizo durante un fin de semana en Valle de Bravo, en una casa junto al lago que él había rentado. Preparó una cena romántica en la terraza, con velas por todos lados y pétalos de rosa formando un camino. Cuando sacó el anillo, un diamante que brillaba tanto que casi me ciega. Yo ya estaba llorando. Me lo pidió en señas, cada gesto perfectamente ejecutado. ¿Quieres ser mi esposa? Yo dije que sí antes de que terminara la pregunta. Llamé a mi madre esa misma noche. Su reacción fue de puro alivio. Gracias a Dios, mija. Ya pensaba que me iba a morir sin verte casada. Y dices que tiene dinero. Ay, Patricia, te sacaste la lotería. Y mira, lo de que seas sordo, pues hasta es mejor, así no vale escuchar cuando lo regañes. Se rió de su propio chiste, pero sus palabras se me quedaron grabadas de una forma extraña. Los preparativos de la boda fueron un torbellino. Roberto insistió en que fuera algo grande, elegante. Quiero que todo el mundo sepa que eres mía, me decía a través de señas y mensajes de texto. Rentamos uno de los salones más exclusivos de la Ciudad de México. Contratamos a los mejores proveedores. Mi vestido era importado, de un diseñador que yo solo había visto en revistas. La lista de invitados sobrepasaba las 300 personas. Yo me dejé llevar por la corriente, disfrutando de la atención, de los cumplidos, de la envidia apenas disimulada de algunas primas que siempre me habían hecho sentir menos por estar soltera. Pero en medio de toda esa emoción, Roberto comenzó a hacer sugerencias. Primero fue sobre mi trabajo. ¿Realmente necesitas seguir trabajando?, me preguntó una noche mientras cenábamos. Yo gano suficiente para los dos. Y si vamos a formar una familia, ¿no sería mejor que te enfocaras en eso? Yo dudé. Mi carrera era importante para mí, era parte de mi identidad. Pero él continuó. Piénsalo, Patricia, yo te necesito. Mi discapacidad hace que muchas cosas sean más difíciles para mí. Necesito una esposa que pueda estar disponible, que pueda acompañarme a reuniones de negocios, que pueda ayudarme a navegar un mundo hecho para personas que escuchan. ¿No quieres ayudarme? La forma en que lo planteó hizo que negarme se sintiera como un acto de egoísmo. Aquí estaba este hombre que, a pesar de sus limitaciones, había construido un imperio y solo me pedía mi apoyo, mi presencia.
¿Qué clase de esposa sería si le negaba eso? Así que accedí. Le dije a mi jefe que después de la boda renunciaría. Mis colegas organizaron una despedida. Me regalaron un álbum de fotos con recuerdos de mis 10 años en la firma. Algunos me felicitaron, otros me miraron con lástima apenas disimulada. Una compañera, Mónica, me llevó aparte. Patricia, ¿estás segura de esto?, me preguntó. ¿Trabajaste tan duro para llegar donde estás? ¿De verdad quieres dejarlo todo? Le sonreí con la seguridad de una mujer enamorada. Voy a tener algo mejor, le dije. Voy a tener una familia. La boda fue exactamente como la había soñado. Caminé por el pasillo del brazo de mi padre, quien murió 2 años después, y nunca supo la verdad de lo que viví. Roberto me esperaba en el altar, tan guapo con su smoking, sonriéndome con esa sonrisa que hacía que todo lo demás desapareciera. Intercambiamos votos en lenguaje de señas, un detalle que hizo llorar a más de uno en la audiencia. El sacerdote leyó en voz alta lo que nuestras manos decían, y cuando llegó el momento de besarme, Roberto me tomó de la cintura y me besó como si fuéramos las únicas 2 personas en el mundo. La recepción fue espectacular. Banda en vivo, mariachi, comida de 5 tiempos, barra libre con los mejores licores. Mi madre no paraba de presumir con todo el que se le acercaba. Mi hija se casó con un millonario, la escuché decir más de una vez. Y tan jovencito y guapo. Dios es bueno, ¿verdad? Yo bailé con Roberto. Nos movíamos al ritmo de la música que él no podía escuchar, pero que sentía a través de las vibraciones. Todo el mundo comentaba qué pareja tan especial éramos, qué amor tan puro el nuestro. Esa noche, en la suite nupcial de un hotel 5 estrellas, mientras Roberto dormía a mi lado, yo me quedé despierta mirando mi anillo de bodas, sin poder creer que esta era ahora mi vida. Patricia, la solterona, la mujer casada con su carrera, ahora era la señora de Mendoza, esposa de uno de los empresarios más exitosos de su generación. Nos mudamos a Monterrey, donde Roberto tenía su empresa y una casa que solo puede describirse como una mansión. 3 pisos, 6 recámaras, alberca, jardín inmenso, vista a las montañas. Era el tipo de casa que yo había visto solo en películas. Tenía empleada doméstica que venía 3 veces por semana, jardinero, todo. Mi vida se convirtió en algo completamente diferente de lo que había sido. Ya no tenía que levantarme temprano para llegar a la oficina. Ya no tenía que preocuparme por presupuestos o reportes o juntas estresantes. En teoría, tenía todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisiera. En la práctica, descubrí que mi nueva vida giraba completamente alrededor de Roberto. Él necesitaba que lo acompañara a todas sus reuniones de negocios para ayudarlo a comunicarse mejor. Necesitaba que estuviera en casa cuando él llegaba porque el silencio de la casa lo deprimía. Necesitaba que cenáramos juntos todas las noches, que viéramos películas juntos, que cada momento libre que yo tenía lo pasara con él. Al principio, lo interpreté como amor, como el deseo natural de un esposo de estar cerca de su esposa. Pero poco a poco, me di cuenta de que no tenía espacio para mí misma. Cuando mencioné que quería tomar clases de pintura, algo que siempre me había interesado, Roberto frunció el ceño. ¿Para qué?, me preguntó. ¿No eres feliz aquí conmigo? Cuando quise visitar a mi madre en Puebla por una semana, él se puso triste. Me hizo sentir culpable por querer dejarlo solo. Pensé que queríamos empezar una familia, me dijo. ¿Cómo vamos a lograrlo si tú estás en Puebla y yo aquí? Tenía una forma de hacer que cada deseo mío, cada necesidad mía, se sintiera como un capricho egoísta. El tema de tener un bebé se volvió una obsesión para Roberto. Llevábamos solo 6 meses de casados cuando empezó a presionar en serio. Ya no somos tan jóvenes, me decía. Mientras más esperemos, más riesgos hay. Yo le decía que quería esperarnos a conocernos mejor como pareja, a disfrutar de nuestro matrimonio antes de agregar la responsabilidad de un hijo. Pero él insistía y finalmente yo cedí, como siempre cedía. Dejé de cuidarme y a los 3 meses
Las 2 rayitas en la prueba de embarazo confirmaron que estaba esperando un bebé. Roberto lloró de felicidad cuando se lo dije. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Vamos a ser una familia de verdad, me dijo por señas. Vamos a ser perfectos. El embarazo fue difícil desde el principio. Náuseas constantes, cansancio extremo, dolores de espalda. Pero Roberto se volvió aún más atento, si eso era posible. Me traía té de jengibre para las náuseas, me masajeaba los pies, me compraba antojos a cualquier hora. Parecía el esposo perfecto, y yo me sentía culpable por los momentos en que me sentía atrapada, sofocada por su atención constante. Empecé a notar cosas extrañas, pequeños detalles que no encajaban. Una vez, estaba en la regadera y dejé caer el champú. El sonido del envase de plástico golpeando el piso de cerámica fue fuerte, resonó en todo el baño. Segundos después, Roberto tocó la puerta. ¿Estás bien?, me preguntó a través de la puerta cerrada. Cuando salí, le pregunté cómo supo que algo había pasado. Vi la luz bajo la puerta parpadear, me dijo. No tenía sentido, pero yo quería creer. Necesitaba creer. Otra vez, estábamos viendo una película con subtítulos como siempre hacíamos. Yo me levanté para ir al baño y cuando regresé, Roberto estaba riendo. En la pantalla, uno de los personajes acababa de hacer un chiste. ¿De qué te ríes?, le pregunté con curiosidad. Él se puso serio inmediatamente. De la expresión del actor, me dijo. Se veía ridículo. Cuando llegué a los 6 meses de embarazo, mi cuerpo había cambiado completamente. Tenía una panza enorme, mis pies estaban hinchados, me costaba trabajo dormir. Pero había algo hermoso en todo eso también. Sentir a mi bebé moverse dentro de mí, saber que pronto sería mamá. Esa tarde de diciembre, estaba en la cocina preparando pozole, un antojo que había tenido toda la semana. Roberto había estado en su oficina en casa toda la tarde, como era usual. Bajó alrededor de las 7, justo cuando yo estaba sirviendo el pozole en los platos. Yo estaba de espaldas a él, concentrada en no derramar el caldo caliente. No escuché sus pasos, por supuesto. En nuestra casa nunca había sonidos innecesarios. Yo había aprendido a moverme en silencio, a vivir como si el sonido no existiera. Pero entonces escuché su voz. Clara, perfecta, sin ningún defecto. Huele delicioso. Me quedé congelada, la cuchara suspendida en el aire. Pensé que había imaginado las palabras, que el embarazo estaba haciéndome escuchar cosas. Me di vuelta lentamente y ahí estaba él, parado en la entrada de la cocina, mirándome con una expresión que nunca le había visto. No era amor, no era ternura. Era algo frío, calculador. ¿Qué dijiste?, le pregunté en voz alta, olvidándome por completo del lenguaje de señas. Dije que huele delicioso, repitió, esta vez mirándome directamente a los ojos. El pozole siempre ha sido mi comida favorita. El plato que tenía en la mano se me resbaló y se estrelló contra el piso. El pozole se derramó por todos lados, manchando los azulejos blancos de la cocina, salpicando mis piernas. Pero no me moví. No podía moverme. No entiendo, logré decir finalmente. ¿Cómo estás? ¿Hablando?, completó la frase por mí. Siempre he podido hablar, Patricia. Siempre he podido escuchar. No soy sordo. Nunca lo fui. Las palabras no tenían sentido en mi cerebro. Era como si me estuviera hablando en otro idioma, uno que yo no conocía. Me apoyé contra el mostrador de la cocina porque mis piernas amenazaban con ceder. Eso no es posible, dije. Te vi. Te vi en conferencias con intérpretes. Te vi comunicarte en señas con otras personas. Conocí a tu familia, ellos también. También saben lenguaje de señas, sí, me interrumpió. Porque yo les pedí que lo aprendieran. Porque esta ha sido mi vida durante años. Pretender ser sordo. Se movió hacia la mesa de la cocina y se sentó relajado, como si estuviéramos teniendo una conversación normal sobre el clima. Yo seguía paralizada junto al mostrador,
mi cerebro tratando desesperadamente de procesar lo que estaba escuchando. ¿Por qué? Fue lo único que logré articular. Roberto suspiró, como si la pregunta lo aburriera. Porque descubrí que la gente confía más en ti cuando creen que tienes una discapacidad. Porque los competidores de negocios te subestiman. Porque te dan contratos por lástima que nunca te darían por mérito. Porque conseguí subsidios del gobierno, apoyos para empresarios con discapacidad, incentivos fiscales. Mi empresa creció el doble de rápido gracias a esas ventajas. Mi mano fue instintivamente a mi vientre, protegiendo a mi bebé de esta locura. ¿Y yo? Pregunté. ¿Qué fui yo en todo esto? Tú fuiste la pieza que me faltaba, dijo, con una frialdad que me heló la sangre. Un hombre sordo con una esposa dedicada que aprendió lenguaje de señas por amor. Eso es una historia poderosa, Patricia. Eso genera confianza, simpatía. Me ha abierto puertas que ni te imaginas. Además, necesitaba a alguien que cuidara de la casa, que estuviera disponible todo el tiempo, que no tuviera una carrera que la distrajera. Y tú, con tu mamá presionándote para casarte, con tu miedo a quedarte soltera, fuiste perfecta. Sentí que iba a vomitar. Todo mi cuerpo temblaba. Me hiciste renunciar a mi trabajo, dije, mi voz rompiéndose. Dejé mi carrera, dejé mi vida. Aprendí un idioma completeto nuevo para poder hablar contigo, y tú. Tú podías escucharme todo el tiempo. Cada palabra, confirmó él. Cada conversación telefónica con tu madre, donde te quejabas de lo sola que te sentías. Cada vez que llorabas en la regadera pensando que no podía escucharte. Cada comentario que le hiciste a tus amigas sobre lo difícil que era tu matrimonio, lo escuché todo. Me dejé caer al piso, sin importarme el pozole derramado que manchaba mi ropa. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. 3 años. 3 años viviendo una mentira. 3 años de silencio, de comunicarme con las manos, de cambiar cada aspecto de mi vida para acomodarme a una discapacidad que nunca existió. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté. Porque ya no necesito seguir con la farsa contigo, respondió. Estás embarazada, no vas a dejarme, no tienes trabajo, no tienes ingresos propios. Tu familia está encantada con nuestro matrimonio, con mi dinero. ¿A quién le vas a decir? ¿Quién te va a creer? Y aunque te crean, ¿qué vas a hacer? ¿Divorciarte de mí estando embarazada? ¿Volver con tu mamá después de haber presumido tanto tu matrimonio perfecto? Tenía razón y ambos lo sabíamos. Yo estaba atrapada, completamente atrapada. Esa noche no pude dormir. Me quedé en una de las habitaciones de huéspedes, con la puerta cerrada con seguro, llorando hasta que no me quedaron lágrimas. Roberto no intentó buscarme, no tocó mi puerta. Probablemente estaba en nuestra habitación, en nuestra cama, durmiendo tranquilamente después de haber destruido mi mundo entero. Al día siguiente, bajé a la cocina cerca del mediodía. Había limpiado el pozole derramado, los platos rotos ya no estaban. Roberto estaba sentado a la mesa del desayunador leyendo el periódico. Cuando me vio, sonrió. «Buenos días», me dijo con voz normal, y ese saludo verbal se sintió como una bofetada. «¿Cómo dormiste?». No respondí. Fui directo al refrigerador. Saqué jugo de naranja, me serví un vaso. Mis movimientos eran mecánicos, automáticos. «Patricia, no te pongas dramática», dijo Roberto con un tono condescendiente. Nada ha cambiado realmente. Seguimos siendo la misma pareja. Solo que ahora podemos hablar normal cuando estemos solos. ¿No es eso mejor? Me di vuelta para mirarlo. Nada ha cambiado, repetí sus palabras con incredulidad. Me mentiste durante 3 años. Me hiciste cambiar toda mi vida basándome en una mentira. Te di una vida mejor, me corrigió. Antes de conocerme, ¿qué tenías? Un departamento mediocre, un trabajo estresante, una madre que no paraba de molestarte. Ahora vives en una mansión, tienes todo lo que quieres, no tienes que trabajar. Y pronto tendrás un hijo. ¿De verdad es tan terrible? La forma en que lo decía, tan racional, tan lógico,
Casi me hizo dudar de mi propia indignación. Casi. Quiero el divorcio, dije, aunque las palabras sonaron huecas incluso para mí. Roberto se rió. Fue una risa genuina, divertida. No, no lo quieres, dijo, porque si te divorcias, ¿con qué te vas a quedar? México no es como Estados Unidos, Patricia. Aquí los divorcios son complicados. Tendríamos que pelear cada peso. Yo tengo los mejores abogados del país. Tú no tienes ingresos para pagar ni una consulta legal. ¿Y tu bebé? Nuestro hijo. ¿Crees que un juez le va a dar custodia completa a una madre sin trabajo, sin recursos, que dejó su carrera hace 3 años? Cada palabra suya era una puñalada. Y lo peor es que tenía razón. Yo no había trabajado en 3 años. Mi experiencia laboral estaba desactualizada. No tenía ahorros propios. Todo lo que teníamos estaba a nombre de Roberto. La casa, los autos, las inversiones, todo era de él. Yo no tenía nada. Durante los siguientes días, caí en una depresión profunda. Me quedaba en cama hasta tarde, apenas comía. Mi bebé se movía dentro de mí y yo le pedía perdón en silencio por haberlo traído a esta situación. Roberto actuaba como si todo fuera normal. Hablaba conmigo en español cuando estábamos solos, pero cuando salíamos o cuando venía alguien a la casa, volvía a su actuación de persona sorda, y yo tenía que seguirle el juego, porque si yo decía algo, si yo revelaba su secreto, sabía que las consecuencias serían desastrosas. Llamé a mi madre una tarde. Necesitaba escuchar su voz, aunque no podía contarle la verdad. «Mija, ¿cómo estás?», me preguntó. «Te oyes triste». «Solo es el embarazo, mamá», mentí. «Las hormonas me tienen muy sensible». «Ay, es normal», me aseguró. «Pero tienes que cuidarte, tienes que estar contenta. Piensa en lo afortunada que eres. Un esposo guapo, rico, que te adora. Una casa hermosa, un bebé en camino. Dios te ha bendecido, Patricia. No todos tienen tanta suerte». Colgué el teléfono sintiéndome peor que antes, porque ella tenía razón desde su perspectiva. Desde afuera, mi vida se veía perfecta. Nadie sabía que estaba viviendo con un mentiroso manipulador que había construido nuestro matrimonio entero sobre una farsa. Pero entonces algo cambió. Fue una tarde, casi 2 semanas después de la revelación, cuando estaba organizando papeles en el estudio de Roberto. Él me había pedido que buscara unos documentos fiscales, y mientras revisaba los archivos de su escritorio, encontré una carpeta que llamó mi atención. Estaba marcada como personal confidencial. Mi instinto me decía que no la abriera, que respetara su privacidad. Pero después de lo que me había hecho, sentí que ya no le debía ese respeto. Abrí la carpeta y lo que encontré me dejó sin aliento. Había documentos que mostraban que Roberto había defraudado al gobierno. Había cobrado subsidios para personas con discapacidad durante años, millones de pesos en total, todo basado en certificados médicos falsos. Había contratos con el gobierno que específicamente le habían sido otorgados por su condición. Había correspondencia con médicos corruptos que le habían proporcionado la documentación falsa. Pero eso no era todo. También encontré documentos sobre propiedades que yo no conocía, cuentas bancarias en el extranjero, inversiones ocultas. Roberto tenía mucho más dinero del que yo pensaba, y lo estaba escondiendo. Me quedé ahí sentada, con las manos temblando, mirando esos documentos. Y por primera vez desde aquella noche en la cocina, sentí algo diferente al dolor y la desesperación. Sentí poder, porque ahora yo tenía información. Información que podría destruirlo. Tomé mi teléfono y fotografié cada página, cada documento. Tardé casi 2 horas asegurándome de capturar cada detalle. Luego volví a poner todo exactamente como lo había encontrado y salí del estudio. Esa noche en la cena, Roberto habló sobre su día como si nada. «Cerré un contrato importante con el gobierno», me dijo con orgullo. «Vale 30 millones de pesos. Es para desarrollar una plataforma de accesibilidad». La ironía era casi cómica. Un hombre que fingía ser sordo desarrollando tecnología de accesibilidad
para personas con discapacidades reales. Durante las siguientes semanas, me convertí en una actriz tan buena como él. Seguí viviendo en la casa, cumpliendo mi papel de esposa devota, pero en secreto estaba planeando. Contraté a un abogado especializado en fraudes, le envié copias de todos los documentos que había encontrado. Me aseguró que con esa evidencia, Roberto enfrentaría no solo un divorcio, sino posibles cargos criminales. También contraté a un investigador privado para que averiguara si había más cosas que yo no sabía, y las sabía. Resultó que yo no era la primera mujer a la que Roberto había engañado con su farsa de sordera. Había tenido 2 novias anteriores. Ambas habían aprendido lenguaje de señas por él. Ambas habían dejado sus trabajos. Una de ellas estaba dispuesta a testificar sobre su patrón de comportamiento manipulador. Mientras tanto, en casa, yo jugaba mi papel perfectamente. Cocinaba sus comidas favoritas, veía películas con él, hasta reía de sus chistes. Roberto pensaba que me había resignado, que había aceptado mi destino. Una noche me dijo: «Sabía que entenderías, sabía que eras inteligente. Juntos podemos tener una buena vida, Patricia. Solo necesitas aceptar las cosas como son». Yo asentí, le sonreí, y por dentro pensaba en todo lo que estaba por venir. Mi bebé nació en marzo, una niña hermosa que llamamos Sofía. El parto fue difícil, casi 20 horas de labor, pero cuando la tuve en mis brazos, sentí una determinación renovada. Esta niña merecía crecer en un ambiente de verdad, no de mentiras. Roberto fue un padre atento esos primeros meses. Cambiaba pañales, se levantaba en las noches cuando Sofía lloraba. Y cada vez que lo veía con nuestra hija, sentía una mezcla de ternura y repulsión. Porque esta niña era inocente, pero él no lo era. Cuando Sofía cumplió 4 meses, mi abogado me dijo que era tiempo de actuar. Teníamos toda la evidencia que necesitábamos. Había contactado a las autoridades fiscales, quienes estaban muy interesadas en investigar el fraude de Roberto. También había preparado una demanda de divorcio, que no solo me daría la custodia de Sofía, sino también una compensación económica significativa, basada en los activos ocultos que habíamos descubierto. Elegí un martes para ejecutar mi plan. Roberto tenía una reunión importante esa tarde con funcionarios del gobierno, otra presentación donde jugaría su papel de empresario sordo innovador. Esa mañana, mientras desayunábamos, le sonreí. «Espero que tu reunión salga bien hoy», le dije. «Gracias», respondió, sin sospechar nada. «Debería estar de vuelta para la cena». «Tómate tu tiempo», le dije. «Sofía y yo estaremos bien». Cuando se fue, esperé exactamente 30 minutos. Luego hice una llamada. A las 2 de la tarde, Roberto estaba en medio de su presentación, comunicándose a través de su intérprete de señas, cuando agentes de la policía fiscal entraron a la sala. Yo no estaba ahí para verlo, pero mi abogado me contó después. Le mostraron una orden de arresto por fraude fiscal. Le leyeron sus derechos, frente a todos sus colegas, frente a los funcionarios del gobierno con quienes estaba cerrando un contrato de 30 millones, frente a su intérprete que no sabía que su trabajo había sido una farsa durante años. Y cuando trataron de comunicarse con él a través de señas, mi abogado se paró y dijo en voz alta: «No es necesario. El señor Mendoza puede escuchar perfectamente. De hecho, tenemos grabaciones de él hablando con normalidad». El escándalo fue inmediato y masivo. Los medios de comunicación se volvieron locos con la historia. Empresario millonario fingió ser sordo durante años para defraudar al gobierno, decían los titulares. Mi teléfono no paraba de sonar. Reporteros queriendo entrevistas, conocidos que no podían creer la noticia. Esa noche, Roberto llegó a la casa bajo fianza. Estaba furioso, descompuesto, tan diferente del hombre calmado y controlador que yo conocía. «Tú hiciste esto», me gritó apenas entró. «Tú fuiste a las autoridades». Yo estaba sentada en la sala, con Sofía en mis brazos. Lo miré con una calma que no sabía que poseía. «Sí», dije simplemente, «yo fui».
¿Tienes idea de lo que has hecho? Su voz temblaba de rabia. ¿Tienes idea de las consecuencias? Sí, repetí. Tengo perfecta idea. Las consecuencias son que vas a enfrentar cargos criminales. Vas a tener que devolver cada peso que defraudaste. Vas a perder contratos, reputación, probablemente tu libertad. Y yo voy a divorciarme de ti y voy a asegurarme de que nunca más manipules a otra mujer como me manipulaste a mí. Se quedó en silencio, procesando. Luego, intentó una táctica diferente. Patricia, piénsalo bien. Si haces esto, si sigues adelante con esto, vamos a perder todo. La casa, el dinero, todo. ¿Y Sofía, qué va a hacer de ella? Sofía va a estar bien, le dije, porque va a tener una madre que le enseñó que no hay que tolerar mentiras, que no hay que quedarse en situaciones que te lastiman solo porque tienes miedo. Va a crecer sabiendo que su mamá tuvo el valor de hacer lo correcto, aunque fuera difícil. Roberto trató de negociar, de amenazar, de manipular una vez más. Pero yo ya no era la misma mujer que había conocido en aquella conferencia hace 4 años. Ya no era la mujer desesperada por casarse que había aceptado cambiar su vida entera por un hombre. Había aprendido, dolorosamente, que el amor real no requiere que pierdas tu identidad, que el matrimonio no debería ser una prisión, que ninguna cantidad de dinero o seguridad material vale tu paz mental y tu dignidad. Los siguientes meses fueron caóticos. El divorcio fue complicado y feo. Roberto contrató abogados caros que trataron de pintarme como una cazafortunas, como una mujer vengativa que estaba destruyendo a un hombre brillante, pero la evidencia de su fraude era incontrovertible. No podía negar las certificaciones médicas falsas, los millones en subsidios que había cobrado ilegalmente. Las autoridades congelaron muchos de sus activos. Los medios seguían la historia obsesivamente. Yo di una entrevista, solo una, donde conté mi versión de los hechos. Hablé de cómo había aprendido lenguaje de señas, de cómo había dejado mi carrera, de cómo había descubierto la verdad estando embarazada. La respuesta fue abrumadora. Miles de mujeres me escribieron compartiendo sus propias historias de manipulación, de haber sacrificado demasiado por hombres que no lo merecían. Me convertí, sin quererlo, en una especie de símbolo. Mi madre, por su parte, estaba devastada, pero eventualmente me apoyó. Siempre pensé que lo importante era que estuvieras casada. Me dijo llorando una tarde cuando vino a visitarme. Nunca pensé en si eras feliz, si eras respetada. Lo siento, mija. Lo siento mucho por la presión que te puse. El juicio por fraude duró casi 1 año. Al final, Roberto fue sentenciado a 6 años de prisión y ordenado a pagar restitución completa de todos los fondos defraudados. Fue devastador para él ver su imperio desmoronarse, ver su reputación destruida. Pero para mí fue liberador. El divorcio se finalizó poco después. Yo obtuve una compensación económica justa, basada en los activos ocultos que habíamos descubierto, suficiente para comprar una casa modesta y tener seguridad financiera para Sofía y para mí. No era la mansión, no era la vida de lujo, pero era mía, ganada honestamente. Volví a estudiar. Tomé cursos para actualizar mis conocimientos en contabilidad. A los 40 años, conseguí un trabajo en una firma mediana en Puebla, cerca de mi madre. No era la posición ejecutiva que había tenido antes, pero era un comienzo. Y esta vez, nadie me pediría que renunciara. Nadie me haría sentir que mi carrera era menos importante que servir a un hombre. Sofía creció escuchando música, escuchando mi voz, leyéndole cuentos, escuchando las risas de su abuela. Nunca tuvo que vivir en el silencio artificial que yo había soportado. Le conté la historia de su padre cuando tuvo edad suficiente para entender, no con amargura, sino como una lección de vida. A veces la gente te va a mentir, le dije. A veces vas a confiar en las personas equivocadas, pero eso no significa que tengas que quedarte atrapada en sus mentiras. Siempre tienes el poder de decir basta, de construir una vida nueva. Roberto salió de prisión después de cumplir 4 años y medio. Intentó contactarme, quiso ver a Sofía.
El juez permitió visitas supervisadas, pero Sofía, que tenía 5 años para entonces, no quería ir. No conozco a ese señor, me decía. Y tenía razón. El padre que ella conocía solo existía en fotos y en historias, no en la realidad. Con el tiempo, Roberto se alejó. Se mudó a otro estado. Intentó reconstruir su vida. Yo no le deseaba mal, pero tampoco quería que fuera parte de la mía. Había cerrado ese capítulo completamente. Hoy, a mis 68 años, miro hacia atrás y veo una vida llena de lecciones. Sí, perdí 3 años con un mentiroso. Sí, renuncié a una carrera que me había costado años construir. Sí, fui manipulada y engañada de la manera más cruel. Pero también aprendí que soy más fuerte de lo que nunca imaginé. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para recuperar tu vida, para decir no. Sofía ahora tiene 36 años. Es ingeniera, independiente, fuerte. Tiene su propia casa, su propia carrera exitosa. Se casó hace 2 años con un hombre bueno que la respeta, que la apoya, que nunca le pediría que sea menos de lo que es. Cuando me preguntó consejos antes de su boda, le dije: nunca dejes que nadie te haga sentir que tienes que ser menos para que ellos sean más. El amor real te hace crecer, no te hace pequeña. Mi madre murió hace 5 años. Antes de irse, me tomó la mano y me dijo: estoy orgullosa de ti. Cometí errores presionándote, pero tú fuiste valiente. Fuiste más valiente que yo nunca fui. Esas palabras significaron más para mí que cualquier disculpa. A veces me encuentro con mujeres en situaciones similares. Mujeres que me cuentan sobre esposos controladores, sobre haber dejado sus carreras, sobre sentirse atrapadas. Y siempre les digo lo mismo: no estás sola y no estás atrapada. Puede sentirse así, pero hay salida. Siempre hay salida. Solo necesitas el valor para tomarla. También me he vuelto activista en temas de fraude y manipulación. Trabajo con una organización que ayuda a víctimas de abuso emocional y financiero. Doy pláticas en universidades. Advierto a mujeres jóvenes sobre las señales de relaciones tóxicas. Uso mi historia, por dolorosa que sea, para ayudar a otras. Porque si mi experiencia puede evitar que, aunque sea una mujer, pase por lo que yo pasé, entonces valió la pena compartirla. El edificio donde trabajaba antes de casarme ya no existe. Lo demolieron para construir un centro comercial. Pero a veces paso por ahí y recuerdo a la Patricia de 32 años, exitosa pero insegura, desesperada por cumplir las expectativas de su familia. Le diría tantas cosas si pudiera. Le diría que su valor no depende de tener un anillo en el dedo. Le diría que estar soltera no es un fracaso. Le diría que ningún hombre vale sacrificar quién eres. Pero no puedo hablar con esa Patricia. Solo puedo hablar contigo, quien sea que estés escuchando esta historia. Y lo que quiero decirte es esto: si algo en tu relación te hace sentir que estás perdiendo partes de ti misma, presta atención a esa sensación. Si alguien te pide que seas menos para que ellos puedan ser más, corre en la dirección opuesta. Si tus sueños, tu carrera, tu identidad están siendo sacrificados en nombre del amor, no es amor real lo que estás recibiendo. Después del divorcio, tardé años en volver a confiar en alguien románticamente. Salí con algunos hombres, pero a la primera señal de que querían cambiarme o controlarme, terminaba la relación. Preferí estar sola que mal acompañada. Y honestamente, esos años sola fueron algunos de los mejores de mi vida. Aprendí quién era Patricia sin un hombre que la definiera, sin expectativas familiares que cumplir. Viajé, algo que nunca había hecho. Tomé ese curso de pintura que Roberto me había desanimado de tomar. Resultó que era bastante buena. Mis cuadros ahora decoran mi casa. Hice amigas verdaderas, mujeres que me apoyaron incondicionalmente. Encontré alegría en cosas simples: un café en la mañana mientras veía salir el sol, una película que me hacía llorar, una conversación profunda con mi hija. Eventualmente, a los 52 años, conocí a Javier. Era viudo, tenía hijos adultos como yo,
trabajaba como maestro de secundaria. No tenía dinero como Roberto, no tenía mansión ni autos de lujo, pero tenía algo infinitamente más valioso. Era honesto. Nuestra relación creció lentamente, sin presiones, sin manipulaciones. Me animaba a seguir con mi carrera, celebraba mis éxitos, me apoyaba en mis fracasos. Cuando me pidió matrimonio después de 3 años de novios, le dije que sí. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no dejé mi trabajo. Esta vez mantuve mi independencia financiera. Esta vez entré al matrimonio como una socia igual, no como alguien que necesitaba ser rescatada. Javier y yo hemos estado casados 15 años ahora. No es perfecto, ningún matrimonio lo es, pero es real, es honesto y me hace feliz. Eso es más de lo que nunca tuve con Roberto. Hace unos años recibí una carta de Roberto. Había pasado más de 2 décadas desde nuestro divorcio. En la carta se disculpaba. Decía que había estado en terapia, que finalmente entendía el daño que había causado. Decía que lamentaba haber desperdiciado lo que podría haber sido una buena relación si él hubiera sido honesto desde el principio. No le respondí, no porque no lo perdonara. Con el tiempo había logrado perdonarlo por mi propia paz mental. Pero no le debía mi tiempo, mi energía, ni mi respuesta. Ese capítulo estaba cerrado completamente. Le mostré la carta a Sofía, que para entonces ya era adulta. ¿Qué piensas?, me preguntó. Pienso que algunas personas cambian y otras solo aprenden a decir lo que creen que quieres escuchar, le dije. Y honestamente, ya no me importa cuál de las dos es él. Ya no es parte de mi vida. Sofía me abrazó. Eres la mujer más fuerte que conozco, me dijo, y en ese momento yo lo creí. Porque la fuerza no es nunca caerte, es levantarte cada vez que lo haces. Ahora, cuando miro las fotos de mi boda con Roberto, de esos años en la mansión, casi no reconozco a esa mujer. Parece una extraña, alguien que existió en otra vida. Pero fue parte de mi viaje, parte de lo que me convirtió en quien soy hoy. No me arrepiento de haberlo denunciado. No me arrepiento de haber exigido justicia. Algunas personas me dijeron que debería haberme quedado callada, que debería haber aceptado el dinero y la comodidad a cambio de ignorar las mentiras. Pero yo no podría haberme visto al espejo cada día sabiendo que estaba viviendo una farsa. Y más importante, no podría haberle enseñado a mi hija que está bien aceptar el abuso a cambio de seguridad material. Los domingos, Sofía viene a comer con Javier y conmigo. Trae a su esposo, a veces vienen amigos. Mi casa se llena de risas, de conversaciones, de vida. Es una casa modesta comparada con la mansión de Roberto, pero está llena de amor verdadero. Y eso la hace un palacio para mí. A veces, cuando estoy sola, pienso en todas las mujeres que siguen atrapadas en situaciones como en la que yo estuve. Mujeres que saben que algo está mal, pero tienen miedo de actuar. Mujeres que han sacrificado tanto que sienten que ya no pueden recuperar lo que perdieron. Mujeres que creen que es muy tarde para empezar de nuevo. Y quiero gritarles, nunca es tarde. Yo empecé de nuevo a los 40. Otras mujeres lo han hecho a los 50, a los 60, incluso más tarde. Mientras tengas aliento en tu cuerpo, tienes la oportunidad de cambiar tu vida. No será fácil. No lo fue para mí. Hubo noches de llanto, momentos de duda, días donde pensé que había cometido un terrible error al dejar la seguridad de mi matrimonio, por falso que fuera. Pero del otro lado de ese miedo, de ese dolor, estaba la libertad. Y créeme cuando te digo que la libertad vale cualquier precio. Mi nieta nació el año pasado. Cuando Sofía me la puso en los brazos, lloré. Porque esta pequeña va a crecer en un mundo diferente al que yo conocí. Va a crecer viendo a su madre tener una carrera exitosa y un matrimonio feliz. Va a crecer viendo a su abuela como una mujer que no aceptó ser víctima. Va a aprender que las mujeres no tienen que elegir entre el amor y la realización personal, que podemos tener ambos. He aprendido que el silencio puede ser de muchos tipos. Está el silencio que yo viví con Roberto,
un silencio impuesto, artificial, que era en sí mismo parte de la mentira. Pero también está el silencio de la paz, el silencio de estar cómoda contigo misma, de no necesitar llenar cada momento con ruido para evitar enfrentar tus pensamientos. Ese es el silencio que valoro ahora. Sigo usando lenguaje de señas de vez en cuando. Trabajo como voluntaria en una escuela para niños sordos, enseñando matemáticas básicas. Es irónico, lo sé. Aprendí este idioma hermoso por razones completamente equivocadas, pero ahora lo uso para algo bueno, para ayudar a niños que realmente lo necesitan. Una vez, una de las madres me preguntó por qué aprendí lenguaje de señas. Le conté una versión resumida de mi historia. Se quedó en silencio un momento. Luego me dijo: a veces Dios toma las cosas que se hicieron para lastimarnos y las convierte en herramientas para sanar a otros. Me gustó esa perspectiva. Mi historia ha sido contada en artículos, en programas de televisión. Algunas personas me reconocen en la calle. Siempre es un poco incómodo, pero si mi experiencia ayuda a alguien más, puedo vivir con la incomodidad. La semana pasada una mujer joven me detuvo en el supermercado. «Usted es Patricia Ramos, ¿verdad?», me preguntó. Cuando asentí, me abrazó. «Su historia me salvó», me dijo. «Estaba en una relación terrible, pero tenía miedo de irme. Cuando escuché lo que usted pasó y cómo tuvo el valor de salir, supe que yo también podía hacerlo. Ahora tengo mi propio negocio y soy más feliz de lo que he sido en años». Esos momentos hacen que todo valiera la pena. El dolor, la humillación pública, las batallas legales, todo. Si mi historia le dio a aunque sea una mujer el valor de cambiar su vida, entonces mi sufrimiento tuvo propósito. Roberto eventualmente se volvió a casar. Me enteré por conocidos mutuos. Aparentemente, con su nueva esposa es completamente honesto. No hay falsas discapacidades. No hay mentiras elaboradas. Parte de mí se pregunta si realmente cambió o si solo aprendió a no ser atrapado. Pero la verdad es que ya no me importa. Él es el pasado, un capítulo cerrado. Mi presente está lleno de gente que amo y que me ama de verdad. Mi futuro es mío para escribirlo como quiera. No tengo que fingir, no tengo que actuar, no tengo que ser menos de lo que soy para hacer que alguien más se sienta cómodo. A todas las mujeres que están escuchando esto, especialmente a las que tienen mi edad o más, quiero decirles algo importante. Nunca es tarde para ti. La sociedad nos dice que después de cierta edad, nuestro valor disminuye, que deberíamos estar agradecidas por cualquier atención que recibamos, que deberíamos conformarnos. Eso es mentira. Tu valor no disminuye con la edad. Tu derecho a ser feliz, respetada y amada de verdad no tiene fecha de expiración. Yo encontré el amor verdadero a los 52. Empecé una nueva carrera a los 40. Recuperé mi vida a los 36. Y cada día desde entonces ha sido un regalo. Sí, perdí años valiosos con un hombre que no merecía mi tiempo. Pero gané algo invaluable. Me gané a mí misma de vuelta. Si Roberto no me hubiera traicionado de esa manera tan horrible, probablemente hubiera seguido en ese matrimonio toda mi vida. Hubiera criado a Sofía en un ambiente de mentiras. Hubiera envejecido sintiéndome vacía por dentro, pero sin saber por qué. En una forma retorcida, su crueldad fue mi liberación. Me forzó a despertar, a ver mi situación claramente, a tomar acción. No estoy agradecida por lo que hizo, pero estoy agradecida por quien me convertí como resultado de sobrevivirlo. Cada arruga en mi cara cuenta una historia. Algunas historias de dolor, otras de alegría, todas de supervivencia. Cuando me miro en el espejo ahora, me gusta lo que veo. No porque sea más joven o más bonita que antes, sino porque los ojos que me devuelven la mirada son los de una mujer que se conoce a sí misma, que se respeta a sí misma, que no está dispuesta a aceptar menos de lo que merece. Esa mujer no existía cuando tenía 32 años. Tuvo que ser forjada a través del fuego de la traición y el dolor. Pero ahora que existe, es inquebrantable. Mi consejo final para ti, donde sea que estés en tu vida, es este: escucha tu instinto. Cuando algo se siente mal,
aunque no puedas explicar exactamente por qué. Presta atención a esa sensación. Tu cuerpo, tu intuición, sabe cosas que tu mente racional todavía no ha procesado. Yo tuve momentos de duda durante mi matrimonio con Roberto, pequeñas inconsistencias que no podía explicar, pero las ignoré porque quería creer en la historia que me había vendido. No ignores esas señales. Y si ya estás en una situación difícil, si ya reconoces que estás siendo manipulada o controlada, quiero que sepas que salir es posible. No será fácil, no será rápido, pero es posible. Da un paso a la vez. Busca ayuda, habla con alguien de confianza, consulta con un abogado, empieza a hacer un plan. No tienes que tenerlo todo resuelto antes de empezar. Solo necesitas empezar. El camino se revela mientras lo caminas. Hoy es mi cumpleaños número 68. Javier me preparó el desayuno. Sofía vendrá más tarde con su familia. Algunos amigos pasarán en la tarde. Es un día simple, tranquilo, perfecto. Mientras soplo las velas de mi pastel, mi deseo no es para mí. Ya tengo todo lo que necesito. Mi deseo es para todas las mujeres que siguen atrapadas en situaciones como en la que yo estuve. Deseo que encuentren su fuerza. Deseo que encuentren su voz. Deseo que se den cuenta de que merecen más. Y deseo que tengan el valor de reclamarlo. Porque la vida es demasiado corta para vivirla en silencio, para vivirla siendo menos de quien realmente eres, para vivirla cumpliendo el papel que alguien más escribió para ti. Tu historia es tuya para escribir. Y nunca, nunca es tarde para empezar un nuevo capítulo. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo. Y recuerda, tu valor no lo determina ningún hombre, ninguna relación, ninguna expectativa social. Lo determinas tú. Y eres más valiosa, más fuerte y más capaz de lo que probablemente crees en este momento. Confía en eso. Confía en ti.